Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de nuestra conversación. Bueno, vamos a hablar de los retos frente a esas brechas que evidenciamos anteriormente. ¿Cuáles son los retos que puede estar pasando, que puede ocurrir? Y digamos algo, decimos por este punto. Fundamentalmente uno de los retos que ha planteado el COVID ha sido un reto a la democracia. ¿Por qué un reto a la democracia? Porque pone la idea, la conversamos un poco en la sesión anterior, pone la idea de reconfigurar la noción de individuo y reconstruir la ciudadanía. Cuando hablamos de individuos, cuando hablamos de ciudadanía, estamos hablando, vamos a hablar un poco de esa relación que surge entre yo y el otro. ¿Bien? Entre yo y el otro. El yo y el otro. El yo que es una construcción mía, es una autoimagen, es una forma en que me entiendo y es una forma en que me considero y abstraigo una atmósfera, podríamos llamarlo una atmósfera integrada por derechos, eh, una atmósfera integrada por deberes, integrada por algo que se llama la propiedad, el buen nombre, el patrimonio, ¿sí? Eh, estos elementos constitutivos de la propiedad privada. Ahora, ¿recuerdan cuando nos explicaban hasta dónde puede llegar mi libertad? Y llega hasta donde comienza la del otro. Ahora, este espacio, que es el espacio de lo público, requiere de objetos, objetos que faciliten un diálogo. Podemos pensar objetos que faciliten el diálogo y seguramente ustedes me dirán que esos no son objetos, pero alguien puede decir, podemos decir que un objeto es un niño, ¿sí? Probablemente ustedes dirán, no, un niño no es un objeto, pero miren que si alguien dice, mis hijos yo los crío como a mí se me ocurre, es mío. O alguien puede decir, a mi mujer yo la trato como yo quiero, está diciendo es mío, es un objeto. O al animal de compañía, yo tengo un perrito, entonces no me importa si ladra todo el día, no, no, es mío, mi perro y nadie me dice cómo ordenar sobre él. Cuando estos objetos, y discúlpenme que los llame objetos, pero son tratados como objetos, cuando estos objetos los solicitamos de regreso, es decir, no los privatizamos en una democracia liberal de mercado, donde no se compra, donde no lo poseo, sino cuando lo debato y digo, el objeto niño es un objeto que debemos dialogar, es decir, debemos sacarlo del mundo del mercado y la propiedad para deliberarlo, deliberarlo. Es decir, comprender de qué hablamos cuando hablamos de niño, qué podemos hacer y qué no podemos hacer con ese objeto, ¿sí? En vías de volverlo un sujeto. Ahora, la Corte Suprema en este momento está estudiando una sentencia relacionada con la prohibición del castigo físico para los niños. Y muchos padres no están de acuerdo. Muchas comunidades religiosas tampoco lo están. Plantean que hay un derecho natural de los padres de corregir a sus hijos con el maltrato físico, ¿bien? O castigos físicos. Esa es la discusión. Ahora,
es lo que ha parecido ser últimamente un problema personal. Nadie antes se imaginaría que una gripa fuera un objeto público. Deliberar que la gripa que me da a mí no es una gripa cualquiera, sino que es una gripa que pone en riesgo mi vida y pone en riesgo la vida de otros. Deliberarlo, es decir, dialogarlo, es la posibilidad de construir una democracia. Pero si lo que asalta a la humanidad es un agente biológico que extingue vidas, del cual no se sabe, no se conoce, ¿qué se puede deliberar? Y cuando las personas conocen a través de información que les llega por internet de páginas que no saben qué son ni quién produce esa información, y donde algunas personas estarían dispuestas a vacunarse y otras a no hacerlo frente al temor de el control o mmm, intentar estar detrás de todo esto conspiraciones que miren, yo no las descarto, pero no hay un conocimiento propio o un conocimiento que se pueda comprender desde otros argumentos que le permite a las personas tomar una decisión debatible, deliberable, dialogada. Este, este escenario llevó a los estados a dictar medidas de excepción. Y yo creo que tal vez eso sea uno de los principales retos de los estados contemporáneos. Es cómo recuperar, ¿sí? Cómo recuperar el rol del Estado que se venía planteando previo a la pandemia. Entonces, el rol del Estado que se venía planteando previo a la pandemia es un rol del Estado fundamentalmente apartado, ¿sí? De aquellas relaciones económicas distintas a aquellas en donde el Estado entra a compensar algunas distorsiones que ponen en riesgo la reproducción de la sociedad y que están relacionadas, entre otras cosas, con la pobreza y la miseria extrema. Es decir, atender subsidiariamente a algunos sectores. Hablamos de un Estado en retirada, un Estado que se va apartando de las relaciones de los individuos, un Estado que se va apartando de las relaciones del mercado, entonces entrega servicios al libre juego del mercado, servicios públicos, servicios sanitarios, servicios educativos, y como en este momento, ese rol del Estado que venía profundizándose hacia el 2019 hace hace un freno, y a raíz de la pandemia y la crisis económica que ha generado la recesión no declarada en el mundo que se está experimentando en este periodo de 2022, con 3 trimestres en crecimiento negativo para muchas economías, nos pone a pensar en que el Estado empieza a cambiar su rol gendarme y su rol de supervigilante, su rol policivo a un rol de intervención del mercado. Es decir, nos acercamos nuevamente, empezamos de atrás en el tiempo, nos acercamos más o menos a los años 80. Precisamente en este momento en el que estamos conversando, economías como los Estados Unidos, como la de los Estados Unidos, empiezan a generar mecanismos de proteccionismo, respaldar unas empresas, por ejemplo, del sector automotriz, a través de subsidios,
a diferencia o en desmedro de otras de sus competidores del mercado que están relacionados con sus países, con los países aliados, en un momento de un conflicto militar con una potencia por fuera de este contexto. Entonces, este proteccionismo es la respuesta del Estado a redinamizar la economía, a redinamizar las relaciones sociales, a restablecer equilibrios previos a la pandemia, nos lleva a una redefinición del rol del Estado hoy. Entonces, parece que el rol del Estado no era tan policivo y estaba tan aislado. Y más bien el rol del Estado en relación con las democracias liberales sea recuperar nuevamente el mercado afectado. Y en eso, redinamizar esas dinámicas de mercado. Parte del conflicto que se tramita hoy en el ámbito global en relación con esta redinamización del mercado tiene que ver, entre otras cosas, con el desarrollo de capacidades. Y es algo que conversaremos a continuación. Las capacidades. La capacidad, bien, en principio, es la posibilidad de ser. Bien. Esto lo entenderíamos desde Heidegger, la capacidad de indagar por lo que está alrededor, es la posibilidad de indagar por sí mismo. ¿Bien? Entonces, esto nos permitiría pensar que la capacidad en las sociedades está relacionada con la posibilidad de los individuos de construir la voluntad de ser o la voluntad de poder. Esta voluntad de poder politiza la sociedad. Politiza la sociedad. Les da un elemento cohesionante común. La más de las veces, un enemigo externo. Un enemigo con tal cual hay que luchar. Puede ser un enemigo biológico, puede ser un enemigo terrorista, después de unos atentados a unas torres gemelas, puede ser un enemigo, una potencia hemisférica, asiática, ¿sí? O puede ser el reavivamiento nuevamente de las películas que hablan de el enemigo ruso. Pero en general estamos hablando de reordenar las sociedades y el imaginario de las sociedades, el discurso del poder de las sociedades alrededor de la lucha contra un enemigo común. Y ese enemigo común implica redefinir quién es ese enemigo, quién es ese otro. Bien. Ahora, ese otro que es mi enemigo, ¿sí? No es el COVID, no, es ese otro que me trae el COVID, ese otro que migra, es ese otro que trae enfermedades, o es ese otro que no tiene recursos, o es ese otro que no tiene armas, o es ese otro que invade, o es ese otro que me pide. Ese otro, bajo estas lógicas de las sociedades politizadas y de identidades propias nacionales, nuevos, la emergencia de nuevos nacionalismos, como los movimientos nacionalistas que se están evidenciando en Italia, si hablamos del caso de Giorgia Meloni, hablamos de otras expresiones nacionalistas latinoamericanas, la ultraderecha en Brasil, y formas de autorreferencia respecto de un destino manifiesto y un enemigo común.
un enemigo al que no le confiero las características que me doy para mí y los míos. Un otro que no es tan humano como mis conciudadanos. Un otro que no tiene tantos derechos como los derechos que comparto con mi conciudadano. Ese es un otro al que le veo de tantas formas distintas que me alejan hoy de la posibilidad de pensarme en un sistema universal de derecho internacional. Existe el derecho internacional humanitario. ¿Existen hoy las condiciones para ejercer los derechos humanos? Bajo estas condiciones, parece que no. Nos alejamos cada vez más del otro, alejamos más al otro. El otro que llamo extranjero o que llamo migrante tiene un rostro detrás del muro, tiene un lugar detrás del muro. Ese otro que para Nietzsche es Zaratustra, que para Albert Camus es el extranjero, marca hoy uno de los principales retos y esas brechas derivadas de la pandemia. La pandemia no solamente desató una calamidad sanitaria, fundamentalmente, y como lo decíamos en el primer capítulo, desató una serie de fragilidades y debilidades de las sociedades, fundamentalmente fragilidades económicas. Hoy encontramos personas huyendo de la pobreza y de la miseria en América Latina rumbo hacia el norte. Encontramos Colombia como un paso transfronterizo de personas que incluso desde Afganistán, Irán, Eritrea pasan por este territorio para conectarse con Centroamérica. Es muy conocido para nosotros esas marchas de la muerte eh, por el Tapón del Darién. No hace mucho estaba en un taller con el Consejo Noruego para Refugiados, precisamente hablando de estos fenómenos. Las sociedades que no logran comprender los retos que se nos avecinan como especie, sino que los limitan a unos retos de nación. Y hablamos de la emergencia de los nuevos nacionalismos, pero también las autorreferencias y también el imaginario imperial, una supremacía, y una supremacía dada o manifiesta en términos tecnológicos, que las supremacías tienen una evidente respuesta tecnológica. La supremacía tecnológica de poderse físicamente imponer y volver. Se impone a través del conocimiento a la ciencia, a la tecnología, a la síntesis de vacunas, pero también a la elaboración y a la fabricación de armas, a la posibilidad de enviarle mensajes directos a sus retadores, llamémoslo, hegemones, a sus opositores, en términos militares, en términos de sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Cómo esos enemigos los puedo superar a través del conocimiento? Entonces, yo entiendo la sociedad colombiana, por ejemplo, y las sociedades latinoamericanas como sociedades que no logran construir conocimiento propio. Sin embargo, una de esas muestras de la evidencia de el cambio de instituciones y la necesidad de reconfigurar el Estado, yo la noté y la noto con la institucionalización, para el caso de Bogotá,
los invito a que busquen esa experiencia de la Agencia Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un propósito institucional orientado a la generación de una entidad pública que financie, ojo, que financie la educación postmedia y superior de los jóvenes orientada a la ciencia, la tecnología y la innovación, es decir, la aplicación práctica de la ciencia, y de otra parte, la formulación de proyectos de investigación científica que permitan generar valor fundamentalmente alrededor de la fabricación de vacunas. Esa entidad eh, es, fue instituida en el año 2021 con ese propósito. Ahora, es entonces el conocimiento un nuevo escenario de gestión del Estado. Recuerden, venimos de una economía de mercado donde, entre otras cosas, la educación está libre juego de la oferta y la demanda, y cada uno, de acuerdo a sus capacidades, accede al tipo de calidad de conocimiento que puede adquirir. Y en este caso, estaríamos hablando entonces de que el conocimiento debe seguir siendo un objeto en el libre juego del mercado, o en términos estratégicos, el conocimiento es un bien público que debe promover, debe gestionar y debe proyectar el Estado como una condición fundamental para mantener una ventaja y una posición en un escenario de relaciones internacionales y de estabilidad interna frente a sucesos críticos como una pandemia. Entonces, creo que uno de esos retos fundamentales que permitirá empezar a cerrar esas brechas que venían manifestándose previo a la emergencia sanitaria del COVID y profundizadas por este, creo que el conocimiento puede ser uno de esos mecanismos no solamente locales, sino de cooperación regional y de cooperación internacional en el escenario de la construcción de alianzas que permitan, ojo, para el mundo occidental, democrático y liberal, configurar un nuevo sistema de relaciones de poder. ¿Cuál va a ser el rol que jugarán los países de renta baja y de economías extractivas? ¿Seguir siendo el lugar de las extracciones o podrán acceder al conocimiento? Bien, ese es uno de los primeros escenarios. Segundo escenario, el acceso a la tecnología. La tecnología parecería poder, previo a la pandemia, tecnológicamente parecería que estos medios que estamos utilizando en estos momentos para esta conversación no fueran determinantes previo a la pandemia. Internet se convirtió en una de las autopistas, en uno de los medios de comunicación fundamentales de las sociedades humanas, y que fue evidente en la pandemia como un bien público básico, fundamental para procesos de educación, de acceso al trabajo y de comunicación. ¿Cuál es la cobertura de Internet? ¿Cuál es la capacidad que tenemos como sociedad de hacer de Internet un generador de valor público y valor agregado? Esta es una
sin duda es uno de esos campos fundamentales en donde el Estado tendrá que avanzar y tendrá que construir reglas de juego. Pensémoslo de la siguiente manera. Hoy el Estado no es un actor determinante en el territorio de Internet. Y decimos que Internet es un territorio. Un territorio. Es territorio si lo entendemos como un sistema de relaciones de poder. Es decir, Internet es un ámbito en el cual se comercia, eh, se intercambia, se dialoga, se hacen transacciones, las personas se enamoran, se cuentan cosas. ¿Sí? Eh, Bien, en los 80 se pensaba que Internet sería hacia final del siglo XX y principios del XXI la autopista de información más grande y las personas consultarían contenido científico. Hoy el contenido que más se consulta en Internet es pornografía. Sin embargo, esa pornografía y muchas otras cosas más son muy atractivas en este territorio en términos de mercado. Y hay nuevos mercados. Sin embargo, son mercados no controlados por el Estado, no regulados por el Estado. Si yo voy de un punto de la ciudad a otro, puedo, a través de este artefacto, una aplicación y con esa aplicación contactar a alguien para que me lleve de aquí hasta acá. ¿Sí? Cuando yo lo contacto a través de la red, me llegan los datos de esta persona, me llega una calificación, yo tengo información, información a la cual le doy validez. ¿Bien? ¿Quién califica? ¿Quién tiene esos estándares? ¿Quién tiene esos rangos? ¿El Estado? No, una aplicación. ¿Una aplicación instalada y con operación en Colombia? No, en otro lugar, en otro país. Está bajo otras reglas de juego que yo admito cuando firmo un contrato, cuando admito esas reglas de juego. Inmediatamente me subo al transporte y me lleva, me bajo del transporte, lo califico, me califican, se debita de mi cuenta y en esa relación no aparece el Estado. Tampoco en las relaciones de la entrega de alimentos a domicilio, de bienes a domicilio. No. Es decir, son escenarios de transacción económica donde el rol del Estado no existe ni como regulador. Entonces, si la tecnología y ese ámbito amplio de relaciones que llamamos Internet me ofrece unos nuevos escenarios de mercado que pueden ser lesivos para las personas, por ejemplo, ¿alguien sabe si los mensajeros de Rappi tienen seguridad social, sistema de seguridad social en salud o sistema de seguridad social en pensiones? Probablemente no. Ahora, algunos dirán, ¿y a mí qué me interesa? Pero probablemente si alguno de ellos sufre un accidente o tiene una enfermedad profesional con el tiempo, ¿sí? Una enfermedad laboral, alguien tendrá que hacerse cargo de él. ¿Será la aplicación? ¿Quién se hará cargo de él? Probablemente será el Estado a partir del sistema solidario de toda esta sociedad. Y vienen importantes retos que se plantean. ¿Debe el Estado regular esta profundización de relaciones mediadas por el Internet? ¿Debe más bien mantenerse aparte? ¿Y por qué no lo regula? Bien, ahí hay un nuevo reto adicional al reto de la democracia y adicional al reto del conocimiento. Tenemos un reto de la tecnología. ¿A cuántas personas les llega tecnología? ¿Saben qué hacer con esa tecnología? ¿Pueden poner la tecnología a su favor? Bien.
Bien, viene un reto que a mí me parece que es un reto fundamental en términos de la configuración del territorio. Bien, la pandemia o la emergencia sanitaria por el COVID evidenció también que hay territorios marginales, que hay territorios marginados. Hay territorios en donde la crisis se presentó y se manejó de distintas maneras. Mientras unas sociedades lograron aislarse y algunas sociedades, algunas comunidades lograron tener una respuesta sanitaria frente al COVID, otros no pudieron hacerlo. Unas sociedades no se pudieron aislar, tuvieron que seguir trabajando, tuvieron que seguir produciendo, sociedades de renta baja. La descentralización es esa forma de prever las condiciones del territorio y el desarrollo de capacidades en el territorio para enfrentar amenazas, para enfrentar riesgos. Sin duda en Colombia y en América Latina nos falta mucho para avanzar en términos de descentralización. La atención, la atención y, y la distribución de vacunas fue prioridad para las ciudades principales en Colombia, lo cual significa unas prevalencias de poder, pero a su vez, en ciudades como Bogotá, no todas las localidades tenían la misma capacidad, por ejemplo, de atender a sus enfermos. ¿Verdad? Esto significa un riesgo para aquellas localidades y aquellos municipios marginales y los marginados. ¿Implican una desventaja para ellos? Sin duda sí, pero es fundamentalmente una desventaja para toda esa organización social. Parte de lo que evidenció la pandemia ha sido la concentración de la renta, la concentración del conocimiento, la concentración de la tecnología y fundamentalmente la concentración del sistema sanitario. Descentralizar el sistema de salud implica desarrollar e instalar capacidades territoriales. Capacidades territoriales relacionadas fundamentalmente con el acceso a agua potable. Cerca del 40% de los municipios del país no tienen acceso a agua potable. En un momento crítico en el que el agua fue un factor fundamental para prevenir la expansión de la pandemia. Las capacidades, por ejemplo, para desarrollar capital social. ¿Qué es el capital social? El capital social es la capacidad de dialogar, de encontrarse, de convocarse para dialogar, llegar a acuerdos y coordinarse en acciones. Este capital social se logró en algunas comunidades, ¿sí? No en todas las comunidades, generando escenarios de exclusión. Entonces, la posibilidad que tienen las personas de vivir en un lugar aislado, en un lugar relativamente seguro frente a una pandemia, en un lugar con acceso a servicios públicos, a vías, a infraestructura, a alimentos, a medios de comunicación, se evidenció solamente en las ciudades capitales, pero no en todos los sectores de las ciudades capitales. Eso generó, entre otras cosas, brotes de conflictividad y violencia social. El estallido social. Estallidos sociales que fueron evidentes en casi todas las sociedades del mundo durante la pandemia,
familias y personas angustiadas frente a la pérdida de ingresos y la pérdida de empleo, y que evidenció, entre otras cosas, una brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Lo que pone de manifiesto lo que habíamos contado anteriormente, la necesidad de redefinir el rol del Estado, pero también restablecer y reconfigurar restablecer y reconfigurar estas relaciones políticas al interior de las comunidades. Y esas relaciones políticas y económicas cruzan por la redefinición de cargas tributarias que posibiliten la construcción de escenarios equitativos y más justos en términos del acceso a bienes y servicios públicos. Parte de las lecciones de la pandemia es que los sectores más vulnerables no encierran en sí mismos la condición que los afecta a ellos de manera individual y aislada. Las sociedades vulnerables evidencian la vulnerabilidad de toda la sociedad. Los sectores vulnerables evidencian la vulnerabilidad de todo el conjunto. En ese sentido, la descentralización se plantea como un escenario de reconfiguración de centros de poder y de acceso a bienes y servicios públicos. No necesariamente prestados por el Estado, pero sí la necesidad de reconfigurar eso que llamaríamos la posibilidad de las personas a la atención, a ser atendidos integralmente. Y finalmente, y no menos importante, uno de los retos relacionado con la protección de los ecosistemas. A la fecha de hoy no es clara cuál fue la fuente y el origen del foco inicial del virus. Algunas hipótesis plantean que ha sido la irrupción de la especie humana en algunos ecosistemas o la alteración de ecosistemas la que ha generado esta serie de alteraciones también en los ciclos de algunos organismos y agentes biológicos. Ya se habían presentado en China a partir de la H1N1, ¿recuerdan? O la gripe aviar. Se han presentado algunas manifestaciones de un fenómeno que es la hiperconcentración o la centralización urbana. Centros urbanos como Pekín, centros urbanos como Bogotá, centros urbanos muy densos requieren la densificación, no solamente evidencia, no solamente manifiesta la concentración y la densificación de habitantes, torres de 20 pisos, torres de 30 pisos, no solamente densifican la habitación, sino que densifican la provisión de alimentos, es decir, campos sembrados de un solo producto, agricultura intensiva y extensiva, campos de arvejas, campos de pollos, campos de cerdos, campos de vacas, campos de soya, azúcar, caña de azúcar, café. Esta densificación, la densificación que es la imposibilidad de la diversidad, generan enfermedades. Una enfermedad que sufra un agente en un escenario denso es rápidamente dispersable.
esta condición de la densidad, de la densificación, que son los procesos de la acumulación, que son los procesos de la urbanización, son un reto. Son un reto también en la pandemia y posterior a la pandemia. ¿Cómo nos pensamos las ciudades del futuro? Seguirán siendo ciudades densas, donde cada vez habrá mayores riesgos de enfermedades y de emergencias sanitarias, y la demanda para la sostenibilidad de tantas personas no generará la cría en condiciones densas de animales y de plantas, generando a su vez enfermedades que pueden repercutir en la salud humana o pueden generar una inseguridad, una vulnerabilidad alimentaria. Este es otro reto, el reto de la ocupación del territorio, lo que implica, nuevamente, volvemos al término de la primera sesión, deliberar. ¿Deliberar qué? La forma en que se ocupa el territorio, planear la ocupación del territorio, todos los procesos de ordenamiento territorial que requieren en su base fundamental el conocimiento para la toma de decisiones, voy a pensar que el territorio es algo por explorar, que el territorio es algo por construir y por conocer, y que en tanto no comprendamos el territorio y las condiciones que el territorio nos plantea para relacionarnos con agentes bióticos y abióticos, y bióticos como el COVID, y humanos como los del país de al lado, o los de la ciudad al lado, o los del barrio al lado, o los del apartamento al lado, o no bióticos, ni humanos, como por ejemplo el sistema de creencias, como por ejemplo los medios de comunicación, los sistemas de información, ¿m? Los algoritmos, capacidades que le entregamos a las máquinas para tomar decisiones. Entre otras, son esos importantes retos relacionados con el conocimiento y el territorio lo que nos va a permitir tener una respuesta apropiada y a tiempo en un escenario que es cada vez más dinámico, cada vez se precipita mayor, de una manera más rápida, más acelerada. Pensemos en lo siguiente: las pandemias del siglo XVII, la peste negra y la fiebre bubónica, duraron en expandirse cerca de 15 a 20 años por toda Europa. El COVID lo hizo en cuestión de semanas, gracias a la capacidad que los humanos hemos desarrollado para movilizarnos y las velocidades que hemos adquirido, velocidades que aumentarán posiblemente, y eso implica los retos de pensarnos los territorios, pensar las formas de relacionarnos entre individuos, de individuos y sociedades con otros agentes y otras sociedades, y seguramente más retos. Pero cualquier otro que usted se imagine, por favor, cuéntelo, escríbanlo y conversémoslo. Muchas gracias por su atención a este video. Muy amable.